A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez, psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar UNAV, máster en Gestión Educativa, magíster en gestión Educativa y en RRHH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, postítulos en Psicoterapia Adultos, diplomado en Docencia Universitaria, en Psicología Laboral Organizacional, Habilidades Directivas y en Evaluación Psicológica, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital. Ahora sí le damos paso a Jonathan para que inicie su presentación. Ya, profesor. Hola, hola a todos, a todas. Oye, bienvenidos, bienvenidas de Chile, del mundo, de regiones. Qué bueno que haya tanta gente conectada. Está bueno el premio a todo esto. Está ahí. Probablemente todos se lo quieren ganar. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy día de terapia, ¿ya? De terapia cognitiva conductual. Em, ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en estricto rigor probablemente todos como buenos psicólogos que somos buenos para estudiar, probablemente. ¿Ya? Si usted está en último año, está a punto de ser psicólogo o psicóloga y cree que terminando la carrera no va a estudiar nunca más, pucha, está absolutamente equivocado o equivocada, ¿ya? Por si acaso, paso el dato, ¿ya? Entonces son muy buenas esta instancia en donde existan un debate, podamos conversar un poquito de estrategias nuevas, em, porque principalmente la terapia cognitiva conductual ha tenido un desarrollo increíble, honestamente, ¿ya? Sigue siendo, voy a sonar pedante en algunos momentos, pero sigue siendo la estrategia terapéutica, pucha, que está netamente basada en evidencia, y que sigue siendo un poquito la estrategia que más están prefiriendo. Y ahí un poco los invito a seguir estudiando, porque a veces yo me he encontrado con, yo he tenido la suerte de formar a muchos colegas, muchos psicólogos, psicólogas ya hace harto rato, em, y algunos reniegan del cognitivo conductual, pues no les gusta el cognitivo conductual, pero cuando veo lo que están haciendo en consulta, están haciendo cognitivo conductual, pues, ¿ya? Y algunos que se dicen que son cognitivo conductual, les falta un poquito más de fundamentos como teóricos, ¿ya? Entonces la idea de hoy día es que revisemos un poquito algunas actualizaciones en terapia cognitivo-conductual, ya sobre todo en adolescentes. Hay estrategias, ojo, específicas de pronto por cada uno de los trastornos, por cada una de, obviamente, de los grupos etarios. Hay distintas formas de intervención. Voy a tratar un poquito de hablar de esos elementos que son fundamentales y que ojalá, no sé, pues se ganen varios la beca. Yo sé que no se pueden ganar varios la beca, pero bueno, ojalá ahí lo pueda hacer, ¿ya? Bueno, ahí está mi nombre. Por si acaso, mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, ya siempre es importante mencionar a mi madre, es muy importante mi madre. Bueno, ahí está mi correo Adipa, si es que alguno de ustedes tuviera después alguna pregunta o algo que ustedes quisieran ahondar, por ejemplo. Si quieren después la diapo también no hay ningún problema. Ahí está mi LinkedIn también y bueno, en mi página web ahí donde estoy colgando mis publicaciones al respecto de salud mental, ¿ya? Entonces, bueno, para contextualizar un poquito, chiquillos, bueno, no es novedad que antes de la pandemia teníamos grandes problemas de salud mental, ¿verdad? Ya, esto no solamente en Chile, sino que en el mundo en general. De hecho, un metaanálisis muy interesante que los invito a leer en el 2015 refería un poquito de que la carga de problemas de salud mental estaba en un 14%, 15%. ¿Ya? Entonces, este metaanálisis ha sido súper importante y muy citado finalmente, porque nos ha ayudado un poco a entender cuál era la carga de salud mental antes de pandemia. Y de hecho se está tomando mucho en referencia a esto. Y durante pandemia, chiquillos, han habido avances súper complejos. ¿Ya? De hecho, probablemente todos los indicadores en todo el mundo, ojo, no solamente en Chile, han aumentado las patologías en 10%. Eso durante pandemia. Y post pandemia estamos peor. ¿Ya? Y de hecho ahí yo les voy a mostrar un par de artículos uno que ya está publicado y otro que está por ser publicado, en donde medimos las prevalencias al menos en Chile. ¿Ya? Pero no insisto, probablemente no es algo inherentemente a Chile. ¿Ya?
voy aquí a deshabilitar la opción para que me rayen la página. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos un grave problema. ¿Ya? Este dato no es chileno, sino que a nivel mundial el 49% de niños y niñas y adolescentes que requieren atención psicológica y psiquiátrica no la reciben. ¿Ya? O sea, imagínense el dato súper complejo. ¿Ya? Entonces, en razón de eso, cuando nosotros, como psicólogos o psicólogas, tenemos la oportunidad de atender a un paciente, yo creo que siempre tenemos que elegir, ojalá, estrategias que sean un poquito más rápidas que otras. ¿Ya? Em, no sé cómo es el sistema en otros países, pero en Chile, por ejemplo, los colegas que trabajan en Cefama, a mí me tocó trabajar en hospital, o pues, colegas que trabajan en hospital, de verdad que las atenciones son muy cortitas, de pronto hay una larga lista de espera de salud mental, no hay mucho psiquiatra, entonces es bien complejo, ¿ya? La realidad es súper compleja y por tanto si tenemos la opción finalmente de poder lograr de intervenir con niños y niñas y adolescentes, la idea, chiquillo, es que nos centremos probablemente en estrategias rápidas. ¿Ya? Y la terapia cognitiva conductual es una de las cosas que efectivamente ha comprobado su efectividad, po, ¿ya? De hecho, hay varios metaanálisis que lo comprueban. ¿Ya? Esto no quiere decir, y muy respetuosamente, no quiere decir que las otras orientaciones no sirvan, ojo, no estoy diciendo eso. Simplemente que pareciera ser que la terapia cognitiva conductual pudiera ser que a lo mejor se está centrando mucho en la medición en el pre y el post. Y eso es súper bueno, honestamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, estos datos son bien complejos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener estrategias y herramientas efectivas y eficaces y ojalá que sean rápidas para obviamente mejorar a nuestros pacientes y evidentemente que este síntoma pueda bajar. ¿Ya? Entendiendo que muchas veces las críticas que se le hace, por ejemplo, a la terapia cognitivo-conductual, es que es una terapia muy superficial. ¿Ya? Sin embargo, quiero destacar que eso no es así. ¿Ya? Yo, solamente una confesión ahí para todos ustedes. Yo partí siendo psicólogo siempre cognitivo-conductual, pero al principio estaba muy centrado en la técnica. ¿Ya? Muy centrado en la técnica. Y yo de repente me preguntaba a mí mismo, ¿por qué pasa esto que mis pacientes se van? Pues, ¿cachai? Si estoy tratando de hacer todas las cosas bien y todo lo demás, y ahí me di cuenta efectivamente que hay un tema que es fundamental, que es el vínculo terapéutico. Po, ¿ya? Entonces, ahí mi recomendación para ustedes, independiente que sean cognitivos conductuales de cualquier orientación, es trabajar fuertemente el vínculo en las primeras sesiones. ¿Ya? Porque yo les aseguro que después cuando ustedes tengan un buen vínculo con su paciente, efectivamente después la técnica que ustedes les quieran proponer, el paciente va obviamente a acceder mucho mejor, con mucho más confianza hacia ti. Entonces, un poco lo que les quiero llamar es que no se centren, no cometan el mismo error que cometí yo cuando era más cabro, más joven, cuando recién me titulé. Porque estaba muy, no sé, paciente tiene crisis de pánico, ya, entonces tengo que hacer A, B, C, D, E, y era así, súper estructurado. Entonces dejé de lado un área súper importante y que una cosa súper relevante que se le critica al cognitivo conductual, que pareciera ser que somos muy máquinas, ¿cachai? Que somos muy cuadrados, ¿ya? A mí me gusta lo cuadrado, ojo, lo disfruto, soy un poco obsesivo, pero yo creo que también hay que tener esta instancia en donde, sobre todo con los adolescentes, el vínculo es fundamental. ¿Ya? De hecho, es muy probable que ustedes, no sé cuántos de ustedes atienden adolescentes, yo atiendo a adolescentes, y me ha pasado que, no sé, muchos adolescentes llegan súper desencantados con la terapia. Es como que llegan, ¿no? Y dices que tú soy como el sexto psicólogo que veo. Así como, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué lata, cachai? Venir para acá. O llegan con la capucha así, ya, así se sientan, ¿cachai? Onda, con las manos cruzadas, ya aquí, ya, sorpréndeme, ¿cachai? Es como, llegan con esa actitud, po, ¿ya? Y muchos de ellos también, por las complejidades de lo que yo atiendo, porulan por muchos psiquiatras y psicólogos, po. Entonces llegan súper así como hastiados, llegan así como, qué lata, otro psicólogo más. ¿Ya? Entonces ahí, como lo dice Ellis, por ejemplo, hay que ocupar el humor, po, ¿ya? De verdad, pero con respeto, eso sí, pues no se van a ir en la ola, pues no, talla fome, fea, no, pues, o sea, en definitiva, no sé, yo siempre parto así diciéndole si viene muy pesado, yo digo, pucha, es un gusto conocerte, ¿cachai? Onda, no era, la idea no era debutar de esta forma, pero ya que nos estamos conociendo así, pucha, la idea es que hagamos un buen trabajo los dos, po, ¿ya? Y no tengas que venir tantas veces.
Y ahí como que los cabros así como chuta, mira, ya, como quebrando un poquito de su esquema. Entonces, es importante el vínculo, a eso quiero llevarlos, chiquillos, que no pierdan eso desde la cabeza porque en algún momento, como les dije, yo lo perdí. ¿Ya? Entonces, algunos datos interesantísimos. Miren este metaanálisis también increíble. ¿Ya? Un metaanálisis, por si acaso, para aquellos que no sepan, es una publicación científica que evalúa muchos estudios distintos. ¿Ya? Y este metaanálisis nos decía lo siguiente, miren que la prevalencia global agrupada de la necesidad insatisfecha, ojo, de atención en salud mental en adolescentes y en niños era de un 54%. ¿Ya? Parece que entonces lo que está queriendo decir que a nivel mundial el 54% de los niños y adolescentes que necesitan atención psicológica no la están recibiendo. ¿Ya? Y probablemente eso nosotros podríamos referirlo sin lugar a duda con nuestros contextos y nuestras realidades, obviamente locales. ¿Ya? Probablemente, dependiendo de donde usted sea, usted va a conocer cuál es su realidad. Por tanto, a mi juicio es prioritario finalmente tratar de establecer, por ejemplo, estrategias de prevención dentro de los colegios. Yo soy un ferviente hincha de que tenemos que hacer un trabajo ahí importante en los colegios de educación socioemocional, de manejo de emociones, de manejo de frustración, porque claramente esas cosas están haciendo de que obviamente en estos momentos tengamos más problemas de control de impulso, por ejemplo, más problemas de trastornos, por ejemplo, adaptativos, trastornos de déficit atencional, entre otras cosas. Entonces, claramente necesitamos avanzar eso. Y fíjense este dato que es interesantísimo que publicó la APA hace un tiempo atrás, em, que decía que el 56% de los terapeutas están un poquito copados, ya no están recibiendo pacientes nuevos. ¿Ya? Por tanto, bueno, un poco a mí me ha pasado un poco eso. Yo honestamente ya no estoy recibiendo muchos pacientes nuevos, o sea, estoy con los habituales nomás, porque de verdad no doy abasto, po, ¿ya? Porque efectivamente a veces cuando uno utiliza estas técnicas más estratégicas, más como ordenadas, por así decirlo, de pronto la gente los prefiere, ¿ya? Probablemente ustedes han visto cómo están las noticias, cómo está la salud mental en general, ya no es novedad. De hecho, probablemente ustedes lo ven en las noticias en donde han aparecido casos súper complejos, profesores golpeados, obviamente pelea entre niños y niñas y adolescentes, un papá le fue a pegar al chiquillo que le hacía bullying a su hijo, entonces claramente estamos en una complejidad al día de hoy de la salud mental en donde los niños y niñas no son, no están lejanos finalmente, ¿ya? Entonces, fíjense lo interesante. Antes de pandemia veíamos porcentajes del 7, 6, 8, 12%, por ejemplo, de problemas de salud mental, ¿ya? En niños y niñas, pero miren durante pandemia, ¿ya? Fíjense esto interesante, o sea, 28% de depresión, 25% de ansiedad, 44% de trastorno del sueño, 48% de estrés postraumático, o sea, ustedes pueden revisar esos artículos que están ahí, porque llaman mucho la atención, honestamente. ¿Ya? Claramente, esta cantidad finalmente de problemas de salud mental es histórico, ¿ya? Yo no recuerdo quién dijo esto, pero alguien lo dijo, no es una frase mía, em, pero que dijo que luego de la pandemia del COVID-19 iba a venir la pandemia de los problemas de salud mental o de los trastornos mentales, ¿ya? Y es donde estamos en estos momentos, ¿ya? Y fíjense, post pandemia a nivel mundial, 43% de ansiedad, 36% de depresión, 25% de estrés, ¿ya? Entonces, estamos frente a una complejidad. Y en Chile, un poco llevando en la realidad, y disculpen a nuestros colegas extranjeros, no sabía que iban a haber colegas mexicanos, argentinos, si no hubiese traído un par de datos. Pero en Chile, antes de la pandemia, miren, teníamos un 9%, 15%, ya como normal, ¿ya? O sea, ojo, ¿no? Eh, a veces las noticias exaltan estas cosas. La otra vez leí un titular, antes de pandemia me acuerdo, decía, Chile es el campeón mundial en depresión. Y era verdad, por si acaso. No era mentira. Lo que pasa es que lo ponen ahí en términos no muy doctos, pero bueno, es verdad. ¿Ya? Entonces, la última gran medición que se hizo, chiquillo, y esto es importante, que en el 2021, aquí por el Ministerio de Salud en Chile,
se referían datos igual interesantes, 17% por ejemplo, ¿ya? De depresión, 7%, 8% de ansiedad, trastornos bipolares, por ejemplo. Probablemente ustedes, a mí me ha pasado que hemos tenido una explosión de trastornos bipolares en la adolescencia, de diagnóstico, ¿ya? Problemas de consumo de alcohol y drogas, que pucha, ahí también ha sido bien complicado. Esquizofrenia, un 0,4. Y algo muy interesante, que yo ahí a lo mejor vamos a hacer una tremenda discusión, de trastornos de personalidad, chiquillos. Yo cuando estudié psicología, honestamente, los profesores nos decían a nosotros, no, los trastornos de personalidad es como un fenómeno más gringo, no, no ocurre tanto en Chile. Y fíjense lo que pasó en el 2021, o sea, un 2,4% de prevalencia de los trastornos de personalidad, ¿ya? Y nosotros que atendemos pacientes adolescentes, nos damos cuenta de que efectivamente es la adolescencia donde se comienzan a manifestar toda la sintomatología del trastorno de personalidad, ¿verdad? Pero como probablemente nosotros somos ordenaditos y le hacemos caso, obviamente, a los manuales extranjeros, tenemos, por ejemplo, no diagnosticamos el trastorno de personalidad hasta antes de los 18 años, ¿ya? O sea, hasta después de los 18 años, ¿ya? Por tanto, no, ¿qué dije hasta antes? Hasta después. Bueno, a partir de los 18 años podemos diagnosticar el trastorno de personalidad, pero nosotros, si nosotros pudiéramos hacerlo antes, probablemente lo podríamos hacer. Yo creo que hay una discusión ahí, probablemente, de hecho, de todos los paradigmas. em, y, pucha, ¿diagnosticamos o no diagnosticamos trastorno de personalidad en la adolescencia? En algunos casos, chiquillos, es innegable la existencia del trastorno de personalidad. O sea, solamente falta que cumpla los 18 años para decir que tiene un trastorno de personalidad, ¿ya? Y probablemente a ustedes les pasa. A mí me pasa que he tenido un boom de adolescentes con trastorno de personalidad límite, limítrofe. Mucho corte, mucha ideación suicida, mucho pensamiento suicida, por ejemplo, muchas formas increíbles de hacerse daño, desde, no sé, cortarse los brazos, cortarse el estómago, tatuarse por completo. Entonces, se lo trae un chiquillo aquí, me mostró un tatuaje que yo nunca lo había visto, honestamente, que era como quemarse la piel. Ya, yo dije, "Uy, ¿qué es esto?" ¿Cachai? O sea, a lo mejor yo soy muy viejo, honestamente, y ya me estoy poniendo medio viejo y, y a lo mejor esas modas están imponiéndose, pero claramente, chiquillo con un trastorno de personalidad, quemándose heavy la piel, uno podría interpretar que claramente se está automutilando, po, ¿ya? Entonces, probablemente, entonces, como les digo, tenemos que estar listos para atender estas complejidades, chiquillos, ¿ya? Y la terapia cognitiva conductual probablemente es una muy buena herramienta, ¿ya? Aquí un par de artículos que les quiero mostrar que están publicados, ustedes los pueden encontrar, por ejemplo, este es un artículo mío que lo publicamos en Frontiers in Psychiatry, en donde hicimos una prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en la población juvenil, e identificamos, por ejemplo, que pucha, una serie de indicadores nos daban cuenta de las complejidades que estamos experimentando, po, ¿ya? Entonces quiero mostrarles los resultados finales, porque, bueno, y también hicimos después otro artículo de las variables, por ejemplo, que pudieran afectar, ¿cómo se llama esto? El dropout es como salir de estudiar, por ejemplo, en estudiantes de educación superior. Y de nuevo aparecía este tema de los adolescentes como un tema importante. Entonces, miren lo que logramos determinar nosotros, con una muestra bastante amplia, por si acaso. Los invito ahí a leer ese artículo, ahí está la cita, en donde identificamos que la prevalencia de los síntomas de la depresión y ansiedad y estrés en los estudiantes chilenos son tremendamente altas, ¿ya? Y con un consumo de alcohol y marihuana muy por sobre las nubes de cosas que habíamos visto anteriormente. Entonces, en este primer estudio, que hicimos la medición en el 2022, recuerdo que fue como en diciembre del 2022, eh, al 2023 entonces logramos identificar una prevalencia de depresión de un 63%, de ansiedad en un 69% y estrés en un 57%, ¿ya? Y un grave consumo problemático de alcohol, ¿ya? Casi en un 30%, imagínense, un 14% de consumo inadecuado de marihuana, o sea, un consumo todos los días, muchas veces en el día, y un 10% de adolescentes, por ejemplo, que refirieron
en la utilización de medicación diaria de antidepresivos y o ansiolíticos, por si acaso. En algunos casos tenían los dos, pero es alto. Y en ese estudio, no está acá, quizá debería actualizar esto, en este estudio apareció que el 20% de esa muestra, chiquillo, está tomando antidepresivo y ansiolítico. ¿Ya? El tema es que el 10% de ellos lo está atendiendo, lo está haciendo con una prescripción médica y el 10% no, es automedicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Que, pucha, que una de las variables de riesgo es ser mujer, ¿ya? Es ser adolescente, ¿ya? Pertenecer a las minorías sexuales, el consumo de marihuana, ojo con eso, chiquillos, no vayan a creer que yo soy un santo, por si acaso yo en mi época moza de estudiante universitario también algo de eso probé. Sin embargo, el consumo, me he dado cuenta, de marihuana en estos momentos ha sido tremendamente alto. Y el problema no es eso, el problema es que en algunas personas eso puede generar problemas psicológicos importantes, como un brote psicótico. Fíjense que no es raro en estos momentos de pronto atender pacientes con brotes psicóticos por uso y abuso de marihuana, ¿ya? Y de otras cosas más, hongos, alucinógenos. No sé, la otra vez tenía un paciente que él se descompensó súper gravemente, chiquillo, y en su alucinación y su delirio, él pensaba que le estaba pegando al diablo, po, ¿ya? En su ahí alucinación y delirio. Claro, el problema es que el otro día se dio cuenta que su mamá tenía toda la cara moreteada, po, ¿ya? Entonces el diablo no era el diablo, sino que era su mamá. Entonces le sacó la mugre, su mamá le pegó unos combos en la cara, estando bajo finalmente los efectos de alucinógenos, de hongo, de marihuana, o sea, no era y alcohol además. Entonces, tenemos que obviamente darnos cuenta que estos indicadores son tremendamente importantes y un último estudio que hicimos, que este está a punto de publicarse, este lo hicimos la medición la hicimos ahora, en noviembre del 2023 y va a aparecer ahora en el 2024. Y aquí esto lo hicimos en niños y adolescentes, ¿ya? Y aquí nos dimos cuenta que lamentablemente el 60% de esta muestra está con problemas de depresión, el 63% está con ansiedad y el 50% está con problemas de estrés. Y el estrés es importante, pues eso, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Efectivamente que tenemos graves problemas. Ahí también bueno, todavía no está publicado esto, pero ya va a estar publicado. Cuando esté publicado, probablemente ahí vamos a hacer algo, ¿ya? Para un poco conversar estos datos. Y aquí aparece una cosa que en Chile ha estado muy de moda en estos momentos, que es la discusión de los celulares, ¿ya? Y aquí nosotros, en esta muestra, de verdad que comprobamos que el uso de celulares es un factor de riesgo para la depresión, la ansiedad y el estrés, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? O sea, obviamente estos datos son interesantísimos que los pueden mirar después, les voy a dejar la diapo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dijo la Protecting Mental Health cuando estaba terminando la pandemia? Nos dio una serie de recomendaciones con respecto a la salud mental. Primero, que teníamos que reconocer que la salud mental es una parte importante de la vida en general, que es un poco lo que nos ha pasado, ¿ya? Yo creo que la pandemia dejó muchas lecciones, em, dejó cosas obviamente negativas, pero por otro lado yo diría que dejó algo positivo, que es un poco conversar más de salud mental, ¿ya? Y ya no es tan extraño, por ejemplo, que alguien diga que tiene depresión o que tiene ansiedad, por ejemplo. Por tanto, a mi juicio ha sido algo bueno. O sea, tener un problema de salud mental es como cualquier otro problema de salud, honestamente, ¿ya? También miren lo interesante que dice aquí, empoderar a los jóvenes y sus familias para que reconozcan y manejen y aprendan de las emociones difíciles. Y aquí entra la TCC, ¿ya? Porque la TCC, al ser una estrategia terapéutica muy concreta, al ser una estrategia terapéutica obviamente comprobada científicamente, es que nos da el respaldo efectivamente para obviamente empoderar, enseñar a los pacientes ciertas herramientas y estrategias que puedan manejar ellos y obviamente ser sus propios psicólogos. Esa es la idea, al menos así trabajo yo. Cuando yo hago terapia, claramente yo enseño estrategias. Las vemos en las sesiones, las probamos en las sesiones, las practicamos en las sesiones y después las dejamos de tarea, siempre.
¿ya? Entonces la TCC tiene una estructura como muy interesante. ¿Ya? También, miren, garantizar a todos los niños que tengan acceso a salud mental de alta calidad. De nuevo volvemos a la TCC, porque efectivamente dentro de las terapias, de hecho la APA el año pasado hizo una publicación en- entre, eran los trastornos de ansiedad, dentro de las 10 mejores terapias de los trastornos de ansiedad, 9 de las 10 eran cognitivas conductuales. ¿Ya? Entonces, abordar las barreras económicas y sociales, por ejemplo, que contribuyen a la mala salud de los jóvenes y la familia, ¿ya? Aumentar la recopilación de datos e investigación es tremendamente importantísimo, chiquillo, que ustedes evalúen sus intervenciones. Ojo, porque puede ser, y esto quiero llamarlos a siempre ser mejores, esa es la verdad, ¿ya? Porque puede ser, chiquillos, que algunas estrategias sirven para unos pacientes y para otros no. Y eso hay que saberlo. Entonces, la única forma de saberlo es midiéndolo. Y la terapia cognitiva conductual tiene muchas estrategias de medición, ¿ya? Muchas estrategias de medición. Y lo que hace finalmente es hacer un pretest, para decir que, obviamente, hacer un diagnóstico, después aplicar la herramienta, aplicar las estrategias, por ejemplo, de TCC, ¿ya? Y después finalmente evaluar si eso resultó, tuvo efecto o no. Por eso la TCC mide mucho. Y por eso, ojo, puede ser que también publique mucho, porque tiene formas para poder hacerlo, ¿ya? Y finalmente, yo creo que este es un tema importantísimo. Nosotros tenemos que apoyar a nuestros niños y jóvenes, entendiendo que los datos de salud mental en estos momentos están tan malos que si no hacemos nada seríamos tremendamente negligentes como sociedad y como padres, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer algo. Y en eso, obviamente, yo digo que la TCC de verdad que se alinea con los desafíos actuales que tenemos de la salud mental, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, primero se alinea con las demandas sociales y culturales, ¿ya? Hay adaptaciones de la TCC a distintas culturas, hay adaptaciones de escalas psicológicas dependiendo obviamente del país, por ejemplo. Hay escalas que están válidas en Chile, escalas que están válidas en México. Entonces nosotros vamos a tener la seguridad de que vamos a estar midiendo las variables latentes que nosotros queremos medir. ¿Ya? Por ejemplo, entonces cuando recibamos un adolescente con un trastorno de ansiedad y le aplicamos una escala, un BAI, por ejemplo, de Beck, evidentemente vamos a estar midiendo lo que queremos medir. Entonces, claramente podemos tener eso como una estrategia para poder después desarrollar nuestras sesiones, ¿ya? También importante que ha habido, a mi juicio, esto, tema que creo yo, que ha habido una conciencia más importante desde el punto de vista público y de la aceptación social también de los problemas de salud mental, ¿ya? También, ojo, hay una tremenda demanda, y eso es súper relevante, hay una tremenda demanda de terapias efectivas basadas en evidencia. Mire, eh, yo cuando me presento como terapeuta cognitivo-conductual, ¿ya? Y eso de verdad que ha sido súper bueno, porque muchos psiquiatras me recomiendan. Y de hecho, los psiquiatras generalmente recomiendan terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Eh, Porque claro, se dan cuenta de que hay efectividad en la estrategia, que hay una medición, entonces claramente se recomienda. ¿Ya? Entonces también la disponibilidad, por ejemplo, de la información en salud mental también ha aumentado. Entonces, probablemente ustedes saben que la gente se está metiendo a Internet, ya se meten a Google, ya y revisan, no sé, cuál es la estrategia más efectiva, no sé, para tratar mi ansiedad, por ejemplo. Y ahí generalmente van a aparecer estrategias cognitivas conductuales. ¿Ya? Entonces, también otro beneficio que tiene la terapia cognitiva conductual que tiene tratamientos cortos. ¿Ya? Ahí igual hay que ser responsable, ojo, tratamientos cortos significan 12, 15 sesiones por si acaso. ¿Ya? Acá en Chile es súper cara la salud mental, no sé, los colegas que están en otros países quizás no conozco yo la realidad ahí, pero aquí es muy caro. Entonces, mantener, por ejemplo, sesiones con psiquiatra y psicólogo regularmente es complejo. ¿Ya? Porque claro, imagínense acá en Chile el sueldo mínimo está alrededor por ahí como por los $500 más o menos para que entiendan nuestros colegas extranjeros. Entonces, imagínense una sesión de psicoterapia tan entre 30 a $40 más o menos. ¿Ya? Entonces, si lo multiplicas eso por 4 veces a la semana, son $120. Entonces, pareciera ser que tienes que elegir entre
entre estar bien de salud mental y pagar los gastos básicos. ¿Ya? De hecho, me ha pasado en algunos casos que los pacientes igual uno ve que están haciendo un tremendo esfuerzo por hacer la terapia. ¿Ya? También, ojo, creo yo que una de las ventajas también que tiene la terapia cognitiva conductual es que desde antes de la pandemia ya se estaba explorando y se estaba trabajando de manera online en la telemedicina. ¿Ya? Por lo tanto, la terapia cognitiva conductual ya tiene un bagaje previo antes de la pandemia en lo que son los tratamientos basados en Internet y todo lo demás. ¿Ya? Y también, a mí me interesa esto, la TCC se ha adaptado y aplicado a diversas culturas, por ejemplo. Nosotros en el diplomado que vamos a hacer ahora, yo al menos les voy a explicar a los chicos y chicas que van a estar en el diplomado de qué forma se trabaja concretamente la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? eh, y les voy a explicar cómo lo hago yo. O sea, al menos yo combino varias estrategias cognitivas conductuales dependiendo muchas veces de la patología que tenga el paciente. ¿Ya? Y también a mi juicio yo creo que se adapta bastante bien a los desafíos actuales, por ejemplo, la salud mental. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma beneficia a los adolescentes esto? De verdad que una de las cosas que a mí me gusta mucho y que también algunos paradigmas le critican al cognitivo conductual es que nosotros enseñamos. ¿Ya? Em, enseñamos significa, obviamente, damos orientaciones, por ejemplo, yo trabajo mucho con ciertas fichas, por ejemplo, trabajo mucho explicándoles lo que yo hago en las sesiones, les explico mucho lo que es la terapia cognitiva conductual, de qué forma, por ejemplo, afectan sus emociones, sus cogniciones, sus conductas. Entonces, eso lo que uno hace es enseñar a los pacientes. Muchas veces lo que es la terapia cognitiva conductual, uno enseña mucho lo que tiene el paciente, si el paciente tiene un trastorno, no sé, de ansiedad, uno le da algo para leer breve, ojo, en Chile no se lee mucho, así que ojalá que sea algo breve, muy, muy al hueso, para que obviamente esto el paciente lo pueda hacer, ¿ya? También ayudamos mucho a la regulación emocional. Hay muchas estrategias de regulación emocional que obviamente hacen de que el paciente finalmente pueda adaptarse de mejor forma a los diversos contextos. ¿Ya? También, y esta cosa es fundamental, creo yo, nosotros ayudamos a los jóvenes, por ejemplo, a poder identificar sus pensamientos irracionales o negativos. Si usted, ahí después con el diplomado podemos tener toda esa discusión al respecto de eso, pero ayudamos finalmente a los pacientes a que puedan identificar sus errores cognitivos. ¿Ya? Yo les digo a los chiquillos más jóvenes, porque yo soy adolescente y adulto, atiendo jóvenes y adultos, em, a los cabros más jóvenes les digo que todo el mundo tiene virus, ¿cachai? O sea, todo el mundo tiene virus mentales. Entonces lo que hace la terapia cognitiva conductual es como un antivirus, ¿ya? Y de verdad que funciona así. Porque las estrategias que al menos yo hago son una estrategia comprobada, estructurada. Entonces los pacientes aprenden un método. ¿Ya? Y ese método, obviamente, la idea es que lo sigan aplicando una vez terminadas las sesiones, ya por si acaso. ¿Ya? Entonces también, ojo, trabajamos mucho el tema de las habilidades sociales. Hay muchas sesiones que uno trabaja harto las habilidades sociales con roleplay, cambia los roles, por ejemplo. Yo siempre trabajo de esta forma, siempre le digo, oye, Juanito, Juanita, no sé cómo sea, qué le dirías tú a tu mejor amiga? ¿Cachai? Si te estuviera diciendo esto. ¿Ya? Y ahí uno trabaja mucho con el tema de los debates, los diálogos socráticos, por ejemplo, que son estrategias clásicas, pero que están debidamente comprobadas. ¿Ya? Entonces, la TCC en la actualidad ha tenido una evolución increíble, chiquillo, de verdad, con estrategias tan interesantes como el mindfulness. ¿Ya? De hecho, hay en la actualidad, en la terapia cognitiva conductual, la integración del mindfulness como una herramienta obviamente importante de cambio. Y yo les invito a que se metan en eso. Yo, honestamente, cuando hace harto años atrás, cuando todavía no aparecía el mindfulness así como tan fuerte, yo oía hablar del mindfulness y dije, ¿qué será esta cuestión? Una moda, debe ser una moda nueva. ¿Ya? Claro, al principio no pesqué mucho, no, honestamente ni siquiera me di el trabajo de investigar. Sin embargo, después empecé a ver, empecé a leer a Hayes, por ejemplo, empecé a leer a Segal, por ejemplo, a Williams, a Tisdale, y me di cuenta, pucha, ¿sabes qué? Algo hay acá. Porque hay evidencia, y después si ustedes le pueden mostrar algunas estrategias ahí,
hay mucha evidencia de que esto funciona. Entonces uno como es responsable y quiere el bien para sus pacientes, uno tiene que capacitarse en cosas que efectivamente funcionan para nuestros pacientes y que son rápidas, ojo, y tiene un beneficio rapidísimo en todos los contextos, ¿ya? Entonces la terapia empodera a los adolescentes, obviamente, en ser actores activos, ojo, y eso es importante de su proceso de cambio, ¿ya? Y ese es un tema interesantísimo, ¿ya? Porque nosotros tenemos que movilizar al adolescente a hacer cosas. Por eso yo les decía al principio de la sesión que es súper importante la vinculación que nosotros tengamos, el apego que tengamos con el adolescente, porque si nosotros lo queremos movilizar, nos va a hacer mucho más caso si nosotros somos un ente importante para ellos. ¿Ya? También, ojo, que es tremendamente importante que la idea es que estas herramientas o esta cajita de herramientas de pronto que uno les puede proporcionar a estos chicos, las sigan desarrollando después durante la adultez y obviamente que puedan ser adultos mucho más funcionales. De hecho, fíjense que hay varios estudios longitudinales de tratamientos cognitivos conductuales que medidos después de 3 años, ojo, medidos después de 3 años, los cambios se mantenían. ¿Ya? Obviamente usted sabe que no podemos hacer estudios tan largos porque nadie tiene tanta plata para hacer estudios tan largos. Sin embargo, en estudios longitudinales, también la terapia cognitiva conductual es una terapia que efectivamente aparece como bien práctica y aparece bien certera. ¿Ya? Ahora bien, usted probablemente, no sé, no te creo nada, me gusta mucho este meme, debo reconocerlo, no te creo nada, no creo que sea tan efectivo, yo creo que una charlatanería. Bueno, les muestro algunos análisis, ¿ya? Un metaanálisis muy importante del 2012 refirió, por ejemplo, que la TCC, los trastornos de ansiedad, los somatomorfos, la bulimia, los problemas de control de ira y el estrés es lejos la mejor, ¿ya? Miren esto, miren esto interesantísimo, o sea, él tenía con los trastornos de personalidad tenía un 82% ojo, más de efectividad que otros tipos de terapia. ¿Ya? Y ahí tenemos probablemente, claramente, a la marcha en línea, ¿ya? Interesantísima estrategia terapéutica. ¿Ya? Yo, por ejemplo, de la marcha en línea, em, independiente que, claro, se construyó, por ejemplo, para lo que es los trastornos límite, yo ocupo muchas estrategias de ella en otro tipo de pacientes. ¿Ya? Por ejemplo, lo he ocupado en pacientes que, bueno, que tienen problemas de control de ira, en pacientes que tienen problemas de habilidades sociales, porque hay estrategias muy interesantes, pero de verdad, muy interesantes. ¿Ya? También lo he ocupado con pacientes con trastorno de anorexia, ¿cachai? O sea, y funciona bastante bien, muy bien, así que yo la recomiendo absolutamente, ¿ya? Entonces, miren, el 82%, ¿ya? Mejor rendimiento en los trastornos límite de la personalidad. El 77%, fíjense, en los trastornos de pánico. El 70% en la agresión e ira. El 51 a 87% de mejor rendimiento en la depresión. En la ansiedad infantil un 56%, en la fatiga clínica un 50%, crónica, disculpen, un 50%, en los trastornos de personalidad en general 47%, en los trastornos de ansiedad generalizada un 46%, en la fatiga crónica un 40%, en la bulimia un 40-44% y en los trastornos obsesivos un 38% y un 50%. ¿Bien? Entonces, fíjense en definitiva toda la evidencia que existe. O sea, estos metaanálisis son estudios bastante acabados y cuando se publican son bastante citados, por ejemplo. Ya probablemente usted no me cree, ya si no sigo sin creer. Ok, otro más. Mira, otro metaanálisis muy importante, publicado en el 2018, mucho más actualizado. Y este es súper interesante porque siempre se los muestro a mis alumnos de TCC, porque miren lo que dice, que las técnicas cognitivas, ¿ya? Son las que tienen mejor rendimiento, ¿ya? Son, por ejemplo, en la actualidad, chiquillos, la terapia cognitiva conductual que está teniendo, pero mejores indicadores, así lejos que nos está matando a todos, es la terapia aceptación compromiso. Lejos, lejos es la estrategia terapéutica cognitiva conductual con mejor evidencia científica en estos momentos y que en estricto rigor está siendo, pucha,
súpermente ocupada. Por lo tanto, hay que entender, hay que meterse en este tipo de estrategia. ¿Ya? También miren lo interesante, por ejemplo, que las estrategias conductuales eran muy beneficiosas para la ansiedad y la depresión. ¿Ya? Ojo con eso. Yo creo que no hay que dejar de lado las técnicas viejitas pero buenas. ¿Ya? De hecho, en el diplomado probablemente voy a enseñar esa estrategia viejitas pero buenas, ¿ya? Que se siguen ocupando, yo las sigo ocupando, yo sigo ocupando técnicas de pronto aversivas, sigo ocupando técnicas de refuerzo, que claro, uno dice, oye, esta cuestión no se usa mucho, por ejemplo, yo uso mucho de sensibilización sistemática, por ejemplo, con pacientes que tienen crisis de pánico, por ejemplo, y ahí les voy a mostrar un poco los avances que hemos realizado. Y miren esto interesante. Las tareas para la casa son muy importantes, pero más importante era la alianza terapéutica. ¿Ya? O sea, un poquito lo que les decía al principio de esta sesión. O sea, efectivamente, no hay que ser psicólogo de manual, como lo fui yo a mi inicio de mi carrera. Hay que estar preocupado de la alianza terapéutica. No tenga miedo, de verdad, no tenga miedo de perder dos, no sé si perder, ojo, quizás no es el concepto correcto, de perder 2 o 3 sesiones, obviamente profundizando en, obviamente, el vínculo terapéutico. Y ahí a lo mejor en esas sesiones iniciales, chiquillos, ustedes pueden aprovechar de evaluar el paciente, que es un poco al menos lo que hago yo. ¿Ya? Y las tareas para la casa también son tremendamente importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice este metaanálisis? Nos dice, oye, si tú te preocupas finalmente de la alianza terapéutica y al mismo tiempo también te preocupas mucho también de dar las tareas para la casa, revisar esas tareas para la casa, son un predictor importantísimo de la efectividad de tu tratamiento. Y también, ojo, las tareas para la casa también son planificadas. ¿Ya? Yo generalmente doy tareas súper interesantes. Usted me dice, no, no, ahí cuando usted se encuentra con su ex, imagínense ahí. ¿Ya? Pero bueno, me va a poner esa cara, no, no sé. ¿Ya? Otro más. ¿Ya? Y así podríamos seguir, por ejemplo, con adultos, claramente aparece la efectividad, por ejemplo, en todo y cada uno de los trastornos también, chiquillos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este es interesantísimo. ¿Ya? Porque miren, en adultos aparecía que en el trastorno de pánico, por ejemplo, un 50% más de efectividad. ¿Ya? En el trastorno de ansiedad social también 71%, por ejemplo. En el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ojo, la terapia cognitiva conductual normal, por si acaso, porque en estos momentos hay una nueva orientación dentro de la terapia cognitiva conductual que se llama la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, y esa terapia está teniendo grandes resultados de efectividad. ¿Ya? Aquí es solamente terapia cognitiva conductual normal. En los trastornos de ansiedad generalizada, en el trastorno obsesivo compulsivo también tiene grandes rendimientos la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Entonces, probablemente, no sé, parece falso, dice usted, probablemente, sí, a lo mejor puede parecer falso, pero hay estrategias que son muy interesantes, como por ejemplo lo que les decía anteriormente. Miren, las estrategias de la tercera ola o de la tercera generación están siendo las estrategias cognitivas conductuales más efectivas en la actualidad. ¿Ya? Al menos lo que yo hago, chiquillos, yo voy mezclando estrategia clásica, ya voy mezclando estrategia de pronto hasta conductuales súper clásicas y muy, muy clásicas, honestamente, y las voy mezclando con una estrategia que a mí me está encantando, honestamente, bueno, de hecho aquí tengo mi libro favorito aquí, no sé si ahí, si lo pueden encontrar, se los recomiendo, se llama Una mente liberada de Stephen Hayes, ya, muy buen libro, se los recomiendo honestamente. Em, es como mucho más sencillo de leerlo, por ejemplo, y te introduce probablemente a la terapia de aceptación compromiso como en un lenguaje mucho más simple. Así que yo honestamente lo recomiendo si usted quiere meterse en la terapia de aceptación compromiso, ese librito primero porque está súper bien escrito. ¿Ya? Entonces así podríamos seguir viendo diversos metaanálisis y cosas que obviamente nos van a dar cuenta que efectivamente las estrategias cognitivas conductuales son estrategias de verdad que nos van a dar la seguridad, ojo, a la seguridad de tener un paradigma potente y estrategias potentes para hacer frente a grandes problemas que de pronto nuestros pacientes tienen.
¿ya? A mí me ha tocado atender casos súper complejos, chillos, de verdad, así como casos que de pronto uno dice, de verdad, eh, eh, ah, no sé, abusos, por ejemplo, sistemáticos, trauma complejo, eh, violaciones, por ejemplo, depresiones, intentos de suicidio, de todo. O sea, como les digo, yo igual, gracias a Dios, trabajo con un grupo de psiquiatras importante y claro, y ellos a veces me derivan estos casos muy complejos, ¿ya? Pero claro, en este último tiempo he tenido como grandes problemas para recibir pacientes nuevos porque honestamente he estado colapsadísimo, ¿ya? Entonces, así podríamos seguir viendo, ¿ya? Entonces, lo importante, aquí probablemente nuestros amigos extranjeros no van a saber quién es él, pero aquí lo importante es decir, pucha, a ver, ¿quién es el doctor? O sea, ¿quién es el experto en el tema? ¿Ya? Y nosotros los psicólogos somos los expertos en el tema, somos los expertos en el tratamiento. Y yo creo, quizás a usted no le va a gustar mucho mi declaración actual, y yo creo que la psicología debe ser ciencia. ¿Ya? La psicología debe tener un método, ¿ya? Y están así, chiquillos, porque nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que hay muchos estudios que dicen lo siguiente, así textual: 12 sesiones de terapia cognitiva conductual en pacientes con depresión tienen el mismo efecto que un remedio, tienen el mismo efecto que un fármaco. Entonces, lo importante de esto entonces es que nosotros nos demos cuenta que efectivamente tenemos entonces que aplicar este tipo de estrategias. Entonces, ¿qué es lo que es la terapia cognitiva conductual? Bueno, es simplemente, así como se define, la terapia cognitiva conductual es una forma de psicoterapia que se ha consolidado obviamente en intervenciones basadas en evidencias y efectivas, ¿ya? La TCC obviamente hace un desarrollo de habilidades personales y permite cambiar, ojo, patrones cognitivos, emocionales y conductuales, ¿ya? Y por eso yo lo veo como una cosa muy importante, chiquillo, em, que a lo mejor ustedes podrían verlo como algo negativo, pero yo lo veo positivo, que la terapia cognitiva conductual es muy concreta, es muy fácil de aprender por parte de los pacientes. Cuando lo aprenden le hace mucho sentido, ¿ya? Entonces aquí hay una frase importantísima que me gustaría ahí que la anotaran, ahí si la pusieran ahí como una frase célebre de ustedes del filósofo griego Epicteto, que es un poco la que guía toda la orientación cognitiva conductual y que dice lo siguiente, miren, que no nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Ese es el problema, ¿ya? O sea, el problema no está en la situación, como siempre le explico a mis pacientes, no está en la situación. El problema está en lo que nosotros interpretamos de la situación, ¿ya? El problema no es que, no sé, mi marido, mi esposa haya llegado con cara de poco amigo a la casa. Ese no es el problema. El problema es lo que yo interpreto de eso. ¿Ya? El problema no es que un amigo no me llame, sino que el problema es que, eh, pucha, es lo que yo pienso acerca de eso. Y como interpreto cosas, obviamente que voy a sentir cosas, obviamente que me voy a comportar de cierta forma. Por ende, las personas, como les digo, esto lo adquieren muy fácilmente y se entiende muy rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, esa parte importante de lo que nosotros hacemos en terapia cognitivo conductual, que es la psicoeducación dentro de las primeras sesiones, nos ayuda a que el paciente entienda lo que nosotros vamos a hacer, nos ayuda a que el paciente entienda dónde van a estar nuestros focos y nos ayuda a que el paciente evidentemente ponga atención a sus emociones, a sus pensamientos y su comportamiento, ¿ya? Entonces eso, aunque parezca algo tan simple, hace que el paciente esté mucho más consciente de lo que está haciendo. Y por lo tanto es súper beneficioso porque empieza a tomar conocimiento de lo que está sintiendo, de lo que está pensando y cómo se está comportando, ¿ya? Entonces, Aaron Beck, que es probablemente uno de los más clásicos, dice, bueno, es un tipo de psicoterapia que se enfoca en modificar, ojo, los patrones de pensamiento distorsionados, creencias irracionales y comportamientos problemáticos, ¿ya? Y aquí, importante entender que la terapia cognitiva conductual es estructurada y directiva, ¿ya? Ahora bien, de nuevo insisto, yo creo que igual hay que desordenarse un poquito, ¿ya? Por si acaso, la otra vez veía con mucho respeto voy a decir esto, por si acaso, veía una demostración de terapia cognitiva conductual hecha por la Judith Beck, que es la hija de Aaron Beck.
Y me parecía algo muy duro, o sea, muy poco amable. Era como, eh, pucha, dime tus síntomas, oye, pero ¿y ese mejoró? A ver, evalúa esto. Entonces yo creo que esas cosas las podemos mejorar, ¿ya? Yo encuentro que el ser humano busca vinculación, pues chiquillo. Entonces, yo creo que esas cosas, si bien la terapia cognitiva conductual tiene un método súper estructurado y todo lo demás, eso también igual podemos mejorarlo en términos de cómo se pueden hacer las mediciones, por ejemplo. Ya, yo no pierdo, y esto debo confesarlo, yo no pierdo sesiones midiendo. ¿Ya? Yo sé que la terapia cognitiva conductual te dice, mira, en la segunda sesión el paciente tiene que contestar los cuestionarios tanto. Por ejemplo, yo no pierdo esa sesión. Porque claro, como les dije, aquí la gente en Chile no puede pagar tantas sesiones. Entonces, lo que yo hago, y lo que me ha resultado súper bien, chiquillo, es subir los cuestionarios a un form, a un form de Google, o no sé cómo se llama la otra cosa en el Drive ¿cómo se llama esta cosa de Outlook? No sé cómo se llama. Por ejemplo, he subido todos los cuestionarios. Entonces, una vez terminada la sesión de tarea, terminada la primera sesión, es que tienen que contestar los cuestionarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la segunda sesión estoy revisando ya los resultados del cuestionario, entonces soy mucho más rápido y mucho más eficiente. Y eso es un poco lo que yo quiero transmitirle a mis futuros alumnos del diplomado en terapia cognitiva conductual con adolescentes. ¿Ya? Entonces, Ellis nos dice esto, formar obviamente forma de psicoterapia, disculpen, que ayuda a los individuos a identificar, desafiar y cambiar sus creencias irracionales y pensamientos negativos. ¿Ya? Estas creencias son súper importantes. ¿Ya? Porque muchas de estas creencias, de acuerdo con la teoría, ojo, aparecen o se empiezan a desarrollar en nosotros porque las aprendemos y las aprendemos desde los 5 años. ¿Ya? Eso al menos es lo que dice Ellis. ¿Ya? Entonces la terapia cognitiva conductual hace esto, po. O sea, en definitiva, hay que explicarle a los pacientes cómo sus pensamientos o cómo los trastornos, por ejemplo, están influyendo en sus pensamientos, en su emoción y todo lo demás, ¿ya? Y aquí una cosa, ojo, que también es una crítica, eso, que también se le hace una crítica al cognitivo conductual, de que, claro, nos dicen, "Oye, ustedes son muy deterministas, ¿cachai? O sea, ustedes finalmente se centran solamente en esto, ¿ya? Pero ojo, pues, o sea, nosotros somos más inteligentes y evidentemente nunca, jamás en la vida, chiquillos, tenemos que dejar fuera el entorno, jamás. O sea, sería un error garrafal dejar fuera del entorno, sobre todo con adolescentes. Sería un error, pero que no se puede permitir. Entonces, claro, efectivamente, la TCC muy clásica, probablemente lo único que investigaba o lo único que absolutamente, obviamente trabajaba era con esto, po. O sea, al principio con la conducta, po, ojo, ¿ya? Y después han ido avanzando con los pensamientos, las emociones, ¿ya? Y ahora, obviamente, en los últimos avances que les voy a mostrar ahora, efectivamente hemos visto la utilización de herramientas y estrategias cada vez más modernas y más interesantes que ayudan a que los pacientes mejoren más rápidamente, ¿ya? Aquí hay un libro muy bueno, yo creo que si lo encuentran en internet o si alguien ahí quiere tener el librito, se lo puedo mandar al correo, me escribe y se lo mando de vuelta, que es un libro que yo lo recomiendo mucho, que salió el 2023, está en inglés, o sí, pero ustedes saben que con todas estas cosas de la inteligencia artificial uno sube el librito a un lugar y lo traduce, po, ¿ya? Este libro, honestamente, yo hace rato que no leía un buen libro de terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Y este está muy bueno. De Tolling, por ejemplo, Doing CBT, ya, A Comprehensive Guide for Working with Behavior, Thoughts and Emotion. ¿Ya? Yo lo tengo por ahí, no me acuse de estar ahí traficando libros, pero si lo quiere se lo puedo ahí regalar ahí en amistad nomás, po, ¿ya? Muy buen libro, o sea, se lo recomiendo mucho, el Tolling, ¿ya? Y entonces nosotros vamos a comprender los problemas de salud mental desde esta perspectiva. Vamos a hablar siempre, quizás puede ser un error, puede ser algo negativo para usted, para mí súper positivo, más ordenado, porque le enseñamos al paciente efectivamente a que pueda entender cómo las cogniciones, las emociones y la conducta se está viendo afectada por su trastorno o cómo este trastorno está afectando estas áreas, po. O sea, en definitiva, que es primero el huevo o la gallina y no vamos a entrar en esa discusión. Entonces, por ejemplo, no sé, clásica situación que me pasa con los pacientes con depresión, no valgo nada, no salvo a nadie, como decimos acá en Chile.
¿ya? ¿Eso qué te va a generar? Una emoción de tristeza, sensación de pesadez, baja energía y conductual, pucha, pasar mucho tiempo en cama. No pescar a nadie, por ejemplo. ¿Ya? Manía, por ejemplo, pacientes maníacos, eso también ha sido súper interesante, esa explosión. Yo cuando comencé a trabajar hace hartos años atrás, era mucho más la depresión, ¿verdad? Pero ahora cada vez he visto más pacientes bipolares, probablemente porque hemos aprendido más del trastorno, ojo, ¿ya? Y muchas veces pasa de que lamentablemente los diagnósticos de la bipolaridad se enrarecían o se complejizaban o se confundían, más bien dicho, con la depresión. ¿Ya? Porque recuerde que el paciente maníaco o bipolar generalmente está deprimido. Entonces basta un solo episodio maníaco para que el paciente lo podamos diagnosticar con bipolaridad. Entonces, ahí hay un tema importante, ¿ya? Que muy probablemente la terapia cognitiva conductual ha ayudado. En que la terapia cognitiva conductual tiene mediciones para todas las patologías. Tiene escalas para medir todas las patologías. Y eso es súper positivo, porque puede ser, chiquillo, como somos seres humanos, que en la sesión se nos olvide preguntar algo. Puede ser, obviamente. La otra vez me pasó. O sea, a todos nos puede pasar. No sé, no me acuerdo qué cosa fue la que se me olvidó preguntar, pero era una cuestión importantísima. Y después, gracias a la escala, revisando la escala, me di cuenta que no lo tenía dentro de mi apunte. Entonces, lo que hizo esa medición cognitiva conductual es que me ayudó a mejorar mi tratamiento. Me ayudó a mejorar la efectividad de mi tratamiento. Porque ¿qué pasa si no tenía en cuenta ese elemento central? Probablemente todo iba a fallar. Entonces, por ejemplo, en la manía, pucha, la creencia de ser todo por eso, sobre todo cuando está en una fase, pues, obviamente, ya en un episodio, ¿ya? Excitación alta, alta energía, entre otras cosas, y conductual, pucha, puede ser sexo impulsivo, gastos, heavy y todo lo demás, ¿ya? Las crisis de pánico, por ejemplo, me encantan las crisis de pánico, ¿ya? De verdad que uno de los tratamientos que más disfruto porque uno se va dando cuenta cómo el paciente va evolucionando, es increíble. Y desde la TCC hay estrategias muy, muy concretas. ¿Ya? Por ejemplo, así, una que me gusta mucho, usted va a decir, este loco, ¿cómo se llama esta cosa? Es muy sádico, ¿ya? Pero no es sadismo, por si acaso. Porque yo a mis pacientes con crisis de pánico les pido, oye, escribe tus crisis de pánico. Escríbela fase a fase. Entonces, ¿qué hago yo? Voy quebrando esa correlación que sean las crisis de pánico con la terapia cognitiva conductual, po. Porque no sé si te has dado cuenta, pero los pacientes que nosotros tenemos con crisis de pánico, existe como un refuerzo continuo en que la ansiedad gatilla la angustia y la angustia gatilla la ansiedad. Entonces, lo que hace la terapia cognitiva conductual, o al menos esa estrategia que ocupo yo, es que quebramos esa correlación. ¿Ya? Vamos quebrando poquitito a poquitito esa correlación. ¿Ya? Y también, paso a paso, también voy dando estrategias para el manejo. Nosotros no podemos ser mentirosos, ojo, usted jamás puede decirle a un paciente que, mira, yo te voy a quitar las crisis de pánico, ¿ya? Porque eso no es verdad. O sea, yo te voy a quitar la ansiedad, eso no es verdad. Lo que nosotros hacemos es que el paciente muchas veces aprenda a regularse, aprenda a controlarse y que las crisis de pánico no le vengan, pero es gracias a las estrategias que él ha aprendido. Ya, por si acaso, jamás usted puede decir, no, yo te quito las crisis de pánico. O sea, sería usted el premio Nobel, entonces, ¿ya? Por ejemplo, creencia que me estoy muriendo, por ejemplo, lo cognitivo, empiezo a pensar eso y me da mucho miedo, mucha angustia, eso me da taquicardia, mareo y todo lo demás. Y lo conductual, no sé, pues imagínense que fuera un paciente con agorafobia inclusive, pucha, deja de ir a ciertos lugares, po. Antes que lo pasan súper bien, deja de ir a ese lugar porque le tiene miedo a ese lugar, lo relaciona, lo correlaciona, ¿ya? TLP, que también tengo hartas pacientes TLP, la creencia de que otros me van a abandonar, por ejemplo, el miedo excesivo al abandono, por ejemplo, la ansiedad extrema por eso, autolesiones, ideación suicida, pensamiento suicida, pucha, lanzar objeto, entre otras cosas. Y en el trastorno de ansiedad, que también es una de las que tiene mayor prevalencia, preocupaciones constantes, por ejemplo, el nerviosismo, por ejemplo, y el conductual, la persona evita ciertas situaciones y puede llegar a tener inclusive comportamientos compulsivos, ¿ya? Entonces, la terapia cognitiva conductual, ¿ya? Y yo quiero, de nuevo le insisto, hay estrategias de la primera generación, chiquillo, que son tremendamente importantes, ¿ya? Que yo de verdad las sigo enseñando porque funcionan, ¿ya? Un poco, miren lo que hago yo. Yo generalmente
trabajo mucho con estrategias de la segunda generación, pero para cerrar mis procesos terapéuticos siempre utilizo terapia, aceptación, compromiso. ¿Bien? Después les voy a explicar de qué forma lo hago así, ¿bien? O por qué lo hago así. En la primera generación, obviamente usted sabe que están las terapias conductuales. No voy a hablar de los autores porque lo puede aburrir, pero aquí lo fundamental era la modificación de conducta. ¿Bien? Por ejemplo, chiquillos, algunos de ustedes si trabaja con pacientes del espectro autista, por ejemplo, o si alguno de ustedes trabaja, por ejemplo, con pacientes que tienen retraso mental, que son limítrofes. Claro, yo creo que la estrategia de modificación de conducta siguen siendo una estrategia válida, por si acaso, y tienen una tremenda efectividad. ¿Ya? Y ahí hay algunas, pues, por ejemplo, yo aplico mucho técnicas de relajación, de sensibilización sistemática, entrenamiento en habilidades sociales. Por ejemplo, yo le sigo, ayer, por ejemplo, a una paciente le enseñé esta estrategia de detención del pensamiento, que es una estrategia súper básica y que, pucha, en la sesión la practicamos y de verdad que la paciente decía, oye, bacán, o sea, no había pensado esto. Es algo súper básico, ojo, pero a los pacientes les siguen, obviamente, dando resultados. Después, la segunda generación, bueno, vamos a tener los más clásicos, Beck, Ellis Byrne, Tedeschi, la Judith Beck también, entre otras cosas. Y aquí, obviamente, se incorpora el componente cognitivo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces pasamos de lo conductual y se incorpora lo cognitivo. No se deja de lado lo conductual, por si acaso. Y algunas críticas que se le hace al cognitivo-conductual desde el desconocimiento, ojo. Muchas veces se decía, oye, ¿sabes que ustedes se centran solamente en lo cognitivo? ¿Cachai? Y no es así, ojo. Lo cognitivo-conductual también se centra en emociones. ELIS, una cuestión súper básica, una terapia em, de ELIS está centrada en las emociones. ¿Ya? De hecho, yo de los dos me gusta mucho más ELIS que Beck, honestamente. ¿Ya? Y la tercera generación, po. De hecho, algunos están planteando ahora una cuarta generación. ¿Ya? Em, por ejemplo, las terapias centradas en mindfulness, por ejemplo, algunos autores las clasifican dentro de la cuarta generación. Las terapias centradas en compasión, también algunos la colocan en la cuarta generación, pero bueno, lleguemos hasta la tercera generación nomás, ¿ya? Que son las terapias contextuales basadas en aceptación, ¿ya? Y aquí hay un cambio interesantísimo, honestamente, ¿ya? Porque aquí lo que hacen esta estrategia de tercera generación es cambiar, y eso es importante, es cambiar la relación que tiene el paciente con sus pensamientos, ¿ya? Ayudan, hay estrategias muy bonitas, muy bacanes, de verdad, eh, en aceptación compromiso. ¿Bien? De hecho, hay ejercicios, así que uno los practica en la sesión em, y que obviamente cuando le dice, oye, ya, esto mismo que acabamos de practicar acá en la sesión es tu tarea de esta semana, los pacientes lo practican en la casa y de verdad empiezan a sentirse muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se hace es cambiar, más que cambiar finalmente o reestructurar como tenían en la segunda generación, aquí lo que se hace es cambiar la relación del sujeto con sus pensamientos. Entonces, lo que se hace aquí, chiquillos, es aceptar. ¿Ya? Y un poquito lo que les quería contar anteriormente. Miren, yo generalmente parto con reestructuración cognitiva porque de verdad sigue siendo una estrategia, pero de verdad muy, muy efectiva. Pero hay que saber hacerla bien, ojo, ¿ya? Porque la gente cree que es como algo como súper poco creíble, pero de verdad que cuando uno lo hace muy bien, funciona súper bien. Entonces ahí inmediatamente, y un poco lo que le enseño a mis chiquillos, a mis alumnos, eso inmediatamente la reestructuración cognitiva, yo me doy cuenta, lo dejo anotadito en algún lado ahí, de que hay ciertos pensamientos que son súper difíciles de sacar, y son súper difíciles. Por ejemplo, una paciente, nomás, así como de ejemplo, trabajamos muy fuerte la reestructuración cognitiva, súper bien, no hay nada que decir, ¿ya? Pero yo seguía notando algunas como angustias con ciertos pensamientos. Por ejemplo, no sé, que me iba a venir una crisis de pánico nuevamente. Ella, en definitiva, ya lograba controlar sus crisis de pánico. Incluso hice una sesión, eso igual después se los puedo enseñar cómo se hace, pero hice una sesión así de implosing, ¿ya? Así como
súper compleja, o sea, hice con esta paciente, siempre lo hago honestamente. En la sesión creo una crisis de pánico, ¿ya? Con técnicas de respiración, así como muy rápida, entonces se genera una crisis de pánico y uno ayuda al paciente a controlarlo ahí en la sesión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta chica, me ha pasado con varios pacientes esto, ahí habían algunas cogniciones o pensamientos que, si bien ella conscientemente los podía manejar, igual le seguían dando vueltas en la cabeza, po, ¿ya? Entonces yo sentía honestamente que algo faltaba en mis terapias, ¿ya? Pero sí, pero muy honestamente, algo falta, porque faltaban esos pensamientos de repente que los pacientes no podían sacarlo, y ahí apareció Hayes con su terapia aceptación compromiso, y ahí me cuadró todo, chiquillo, ¿ya? Y de verdad que con eso cierro siempre las sesiones, con terapia aceptación compromiso, y eso me ha ayudado de verdad a mejorar mi estrategia terapéutica, me ha ayudado mucho más en ser mucho más efectivo y ojo, y sentir también que yo como terapeuta estoy cerrando mejor los casos. Entonces me ha hecho inclusive a mí sentir más beneficio porque me siento mucho más como efectivo y me siento mucho más ayudando a mis pacientes. Entonces, no insisto, yo creo que independiente de que hay estrategias que son viejitas, como digo yo, pero siguen siendo muy buenas, es verdad, pero probablemente tenemos que avanzar a otras estrategias que nos van a ayudar a cerrar mejor nuestros casos, ¿ya? Entonces los roles de la terapia o del terapeuta cognitivo-conductual son varios. O sea, nosotros somos un enfoque colaborativo, trabajamos directamente con el paciente, activamente con el paciente, ¿ya? Tenemos metas, ojo. Esto es importantísimo, chiquillos. O sea, no podemos no tener objetivos terapéuticos. O sea, sería un tremendo error. O sea, no podemos, pucha, ir a una sesión y no tener nada preparado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la terapia cognitivo-conductual te da ese sustento, te da esa base. También somos un enfoque centrado en lo empírico, ojo, ¿ya? Entonces estamos centrados en estrategias de evidencia. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas, demasiadas técnicas, que uno las tiene que aprender, porque de pronto aparecen ciertos síntomas y hay ciertas técnicas que nos ayudan a controlar, o sea, profundamente ese síntoma, ojo, ¿ya? También nos trabajamos harto en la educación y en la concienciación, por ejemplo. También trabajamos mucho en la habilidad de comunicación efectiva, trabajamos obviamente en la flexibilidad y la adaptabilidad, y eso es un poco lo que les trato de decir a mis alumnos de TCC, que yo entiendo que existe el método, pero hay elementos que de pronto no podemos soslayar. Imagínense, no sé, hace un tiempo atrás, o sea, si fuera muy ortodoxo, em, fíjese que tenía un paciente y ya lo estaba dando de alta, ya súper bien, chiquillo con trastorno bipolar, súper bien, o sea, de verdad que le cambió la vida a la terapia, y de verdad, honestamente, no estoy exagerando, pero en las últimas sesiones, cuando ya estábamos casi juntándonos una vez al mes, una de esas sesiones que ya no estábamos tan seguidos, pucha, ahí me confiesa pucha, que su esposa lo había engañado. Chuta, y ahí se fue a pique, po. Entonces, no podemos soslayar esas cosas. O sea, si un paciente viene angustiado, con, o sea, con ideación suicida, pensamiento suicida, nosotros no podemos decirle hoy, no, es que esta sesión toca reestructuración cognitiva. Entonces, no, eso déjatelo para ti, no, o sea, hay que adaptarse al paciente. Por lo tanto, claro, muchas veces esto se ve muy rígido, muy duro, y a veces pasa que cuando nosotros vemos em, en este tipo de pacientes, por ejemplo, como les contaba, vemos este tipo de situaciones, obviamente que lo que intentamos hacer es poder ayudarlo y apoyarlo en estas situaciones de crisis, ¿ya? Entonces, el fomento de la autoexploración es importantísimo, enseñar técnicas y estrategias de afrontamiento, que son súper clásicas, el uso de tareas y ejercicio, que para mí es fundamental. Ojo que cuando el paciente no está haciendo las tareas hay que confrontar, así como muy amablemente por si acaso. Ya no, nada, decir, oye, ¿por qué no haces las tareas? No, o sea, hay que hacerlo muy amablemente, reforzar la importancia de las tareas, reforzar por qué son importantes estas tareas para el tratamiento, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente, a mi juicio,
la TCC es particularmente adecuada para el adolescente, ¿ya? Porque obviamente la terapia se enfoca muy estructuradamente en objetivos, ¿ya? Y muchas veces eso es muy atractivo para los adolescentes. De hecho, yo trabajo con los adolescentes y jugamos a hacer los objetivos juntos, ¿ya? Obviamente ahí es importante el manejo que uno tiene que tener, porque a veces igual hay estrategias que son más importantes en torno al síntoma, por ejemplo, o lo que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, no sé, probablemente un adolescente te pudiera colocar un objetivo terapéutico de que, mira, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, ser feliz. No sé, no se me ocurre otro ejemplo, disculpen, ya es muy tarde. Claro, pero tiene crisis de pánico, entonces quizá un primer objetivo sería lograr y controlar nuestra ansiedad, probablemente yo diría, ¿verdad? O sea, para ser feliz hay que lograr eso primero. Entonces, claro, ahí un poco uno va aterrizando las cosas de qué es lo que quieren ellos y obviamente lo que necesitamos para que eso avance, ¿ya? También, ojo, en la adolescencia ustedes saben que es un periodo crítico en donde se desarrolla el pensamiento abstracto y lógico, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos aprovechar eso es lo que está ocurriendo en estos jóvenes y lograr esos insights que claramente se pueden hacer, ¿ya? También, ojo, animamos mucho a que sean autoconscientes de sus pensamientos, sus conductas, por ejemplo. También enseñamos mucho acerca de cómo controlar los pensamientos, ¿ya? Yo enseño mucho reestructuración cognitiva y eso evidentemente me ayuda a que los chiquillos, por ejemplo, logren súper bien establecer cuál es su problema y de qué forma podemos avanzar en mejorar eso, ¿ya? También nos da mucha habilidad de afrontamiento, mucho. Yo trabajo mucho con roleplaying, trabajo mucho en situaciones ficticias. Cuando hago los debates socráticos, me pongo en el lugar de él, lo confronto, ¿cachai? O sea, y esa es una de las características que a mí me gusta mucho de la terapia cognitiva conductual. No sé si dieron cuenta, pero yo me gusta mucho hablar, probablemente se han dado cuenta. Entonces, siempre me paso el tiempo, disculpen, pero voy a tratar de avanzar. Em, entonces, claro, uno ve ahí, efectivamente, y lo que me gusta a mí de la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia muy activa, ¿ya? Es una terapia muy centrada en la conversación, en el debate, en la confrontación, y eso me gusta mucho, me encanta, ¿ya? También, obviamente, que nos ayuda a que los jóvenes puedan adquirir ciertas responsabilidades, puedan entender las consecuencias de sus conductas, que a veces, ojo, es súper complejo a esa edad, ¿ya? Por lo tanto, que logren identificar eso puede tener tremendos beneficios en términos terapéuticos, ¿ya? En la terapia cognitivo-conductual, tal como les decía, tiene distintas estrategias. Yo hoy día me voy a centrar en las estrategias más de la tercera generación, un poquito para explicársela, ¿ya? Pero ojo, de nuevo insisto, las viejitas también siguen siendo buenas, ¿ya? Entonces, lo que seguimos ocupando, al menos hasta el día de hoy, son técnicas de respiración y relajación, ¿ya? Ojo con eso, las técnicas de relajación y respiración siempre van a sumar al tratamiento, así que no tenga miedo de hacerlo. ¿Ya? Porque uno dice, no, no es necesario. Oye, siempre va a sumar. Porque recuerde que uno de los síntomas que más tiene nuestro paciente es ansiedad. O sea, cuando a usted les llegue un paciente depresivo, está ansioso también. Un paciente que tiene un trastorno limítrofe de la personalidad está ansioso. Cuando alguien es obsesivo compulsivo, está ansioso. Entonces, las técnicas de relajación y respiración son tremendamente importantes y existen diversas, ¿ya? De verdad que, al menos a mí, las que más me gustan y las que siempre recomiendo y las que vemos en el diplomado son la respiración diafragmática o abdominal, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Uno respira profundamente a través de la nariz, permitiendo que tu abdomen se expanda completamente. Uno exhala lentamente por la boca o por la nariz. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo hago como una subversión, ¿ya? Por ejemplo, con chiquillos más jóvenes o niños más pequeños, yo, además de que se pongan, por ejemplo, la manito en la barriga, ya le pido que se pongan su manito en su corazón, en su pecho, porque eso ayuda a que ellos se puedan controlar de mejor forma. Los adultos no, porque los adultos finalmente como tenemos un poquito más conciencia de nuestra corporalidad, obviamente que es más simple, pero con niños y adolescentes, esa estrategia me parece que funciona mejor de esa forma. También otra que me gusta mucho, se la recomiendo, incluso para usted, que yo la ocupo en la vida personal, que es la respiración 4-7-8. ¿Ya?
También ahí en el diplomado la profundizamos. ¿Y cómo se hace? Bueno, inhalar por la nariz contando hasta 4, ¿ya? Y mantener la respiración durante 7 segundos. Y se exhala completamente por la boca durante 8 segundos. Por ejemplo, esta estrategia, la respiración 7-4-8, yo se la enseño mucho a los pacientes que tienen crisis de pánico. Porque háganla, de verdad. Si usted es panicoso, ansioso, yo le aseguro que esta es la mejor forma de recuperar la respiración rápidamente cuando uno está en una crisis de pánico. ¿Ya? Entonces, ese tipo de estrategia es muy efectiva. La respiración alterna por la nariz, ¿cómo se hace? Se cierra una fosa nasal, por ejemplo, y se respira profundamente por la otra, ¿ya? Y se va cambiando por fosas nasales, se hacen una serie de secuencias. Y la respiración de fuego, que se realiza una serie de respiraciones cortas y explosivas, enfocándose mucho, mucho, pero mucho en la exhalación activa. Son estrategias, de nuevo insisto, que eh, aunque usted pudiera decir, oye, qué básico esto, pero son muy efectivas. De hecho, como les digo, la respiración diafragmática o abdominal, que probablemente son las que más me gusta, la respiración 4-7-8, la respiración 4-4-4, que también es muy interesante, son estrategias muy eficaces. Entonces, algo tan simple que enseñar al paciente en la sesión le puede empezar a cambiar la vida. ¿Ya? Entonces también, desde las estrategias más clásicas, Aaron Beck, por ejemplo, uno trabaja mucho en la reestructuración cognitiva, ¿verdad? ¿Ya? Uno trabaja mucho en que el paciente, por ejemplo, logre identificar sus errores del pensamiento, ¿verdad? Entonces, una vez que logre identificar esos errores del pensamiento, lo ideal es que trabajemos, por ejemplo, con el modelo ABC un poco. Yo hago esa mezcla, ¿ya? Entonces, un poco lo que enseño en el diplomado, efectivamente, que nosotros hacemos esta mezcla muy interesante, honestamente, y que tiene mucha, pero mucha efectividad, ¿ya? En donde enseñamos, obviamente, este modelo ABCDE que tiene Ellis, y después trabajamos harto con esas creencias irracionales que nos dice que existen Beck. Y probablemente mi favorito, honestamente, es Hayes, ¿ya? Yo aquí le hago un queque, como decimos en Chile, a Hayes. De verdad, tengo hartos libros de él. Bueno, hay mucho que tengo en inglés, o sí, pero puchas, de verdad que es un tipo muy, pero muy brillante. Y lo que nos hizo entender Hayes es que tenemos que cambiar la relación con los pensamientos. ¿Ya? Entonces, este tipo como de estrategia trabaja mucho con mindfulness. ¿Ya? De hecho, en su proceso terapéutico hay sesiones exclusivas de mindfulness, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos acá en la terapia de aceptación compromiso es que el paciente acepte sus pensamientos, paciente acepte su ansiedad, acepte finalmente lo que está sintiendo. Y hay ciertas estrategias que obviamente nos van a ayudar a que el paciente se pueda como, en términos como psicopatológicos, escindir. ¿Ya? ¿Qué significa escindir? Que pueda colocar a distancia o se pueda dividir entre él y sus pensamientos. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es cambiar la relación que tiene la persona con sus pensamientos y sus emociones. ¿Ya? Efectividad tremenda, por si acaso. Ya no es que yo les quiera vender la pomada aquí, como decimos en Chile. No, es que hay mucha evidencia científica. Miren, por ejemplo, para el estrés, 36% más de efectividad. Los síntomas de depresión, 32%. Ansiedad, 29%. Angustia, 29%. Flexibilidad psicológica, ojo, 51%. ¿Ya? Atención plena, ojo, 41%. O sea, en definitiva, tenemos una estrategia terapéutica muy, pero muy interesante. ¿Ya? ¿Y cuáles son los pasos que uno tiene que hacer? Son los pasos centrales. Por ejemplo, la primero es la aceptación. ¿Ya? Aprender a aceptar la experiencia interna tal como son. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo trabajo con reestructuración cognitiva? Sí. Entonces, luego de eso, anoto siempre, ojo, siempre, siempre, por eso soy medio obsesivo, siempre anoto los pensamientos que a los pacientes les cuesta reestructurar. Y esos pensamientos que les cuesta reestructurar, los paso por aceptación compromiso o estrategia de aceptación compromiso. ¿Bien? O sea, sin intentar cambiarlo. Y eso se logra con mindfulness. Practique mindfulness, chiquillos. De verdad les va a hacer bien a ustedes como terapeutas, como personas. Tenga esos momentos de paz, de calma. Yo de verdad que eso me ha cambiado la vida. ¿Ya? Otras estrategias muy bonitas, muy extraordinarias son el desapego o de fusión cognitiva. ¿Ya? Que aquí lo que nosotros tratamos de hacer son técnicas para reducir, por ejemplo, la identificación con los pensamientos y los sentimientos. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Finalmente, muchas veces nosotros
Y probablemente a lo mejor si usted atiende pacientes con trastornos em, obsesivo-compulsivo, se va a dar cuenta de esta creencia racional que tienen ellos, es que es habitual. Es que ellos dicen, si lo pienso, es que lo soy. Entonces, el desapego o la defusión cognitiva precisamente va a eso, a quebrar esa identificación con los pensamientos. Yo no soy los pensamientos. Entonces uno le tiene que enseñar al paciente, por ejemplo, ayer le decía a esta paciente que estábamos hablando, estábamos viendo un tema, yo le decía, es que tú no eres la ansiedad, pues, ¿cachai? Tú estás teniendo pensamientos de que tienes ansiedad, pero no es que tengas ansiedad. Entonces, cuando uno logra que el paciente se cinda, como que se ponga a distancia de los pensamientos, ya hay un cambio terapéutico. ¿Ya? Mindfulness, muy importante, el yo como contexto, entender finalmente de que uno es parte de este contexto, los valores personales, ese me gusta mucho porque los valores personales nosotros le decimos al paciente que, por ejemplo, haga una lista de valores personales y esos valores personales los reforzamos todo el rato. ¿Ya? Porque claro, muchas veces, no sé, oye, pucha, tengo ansiedad, no sé, no quiero salir. Ya, pero ¿cuál es tu valor personal importante ahí? No, es que quiero, no sé, quiero capacitarme, no sé, en, qué sé yo, en computación, no sé, y tengo que ir al instituto para eso. Entonces, ¿cuál es tu valor principal? No, es que tengo que capacitarme. Entonces, los pacientes empiezan a confrontar siempre las cosas a través de los valores personales y la acción comprometida, ¿ya? Que ahí nosotros establecemos objetivos a corto y largo plazo. Entonces, son 6 pasos, 6 procesos importantes y que son de verdad muy, muy como fuertes en la terapia y que ayudan a que el paciente haga esos insights increíbles que de pronto tienen los pacientes. ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, yo lo que recomiendo muchas veces a mis alumnos es que no esperar hasta última hora en enseñar mindfulness, por ejemplo. ¿Ya? Si yo veo que el paciente está muy angustiado, ¿ya? Muy angustiada, ¿ya? Generalmente, no sé, en la segunda sesión, chiquillos, decido ahí qué les quiero enseñar. O les enseño estrategias de relajación, ¿ya? Estrategias de respiración o mindfulness, por ejemplo. ¿Ya? Yo generalmente estoy más prefiriendo mindfulness, ¿ya? Porque de verdad es una estrategia súper, de verdad, muy sencilla, muy fácil de aprender eh, y los pacientes de verdad que lo valoran mucho. ¿Ya? Las ideas de Marshall Linehan no las quiero dejar pasar hoy día, discúlpenme que me esté pasando mucho el tiempo, pero no las quiero dejar pasar porque de verdad que la DBT es una de las estrategias terapéuticas más interesantes que existen, honestamente, y que tiene muchas estrategias muy, pero muy buenas, y que no solamente se pueden aplicar en el trastorno límite de la personalidad, como les decía anteriormente, sino que se puede aplicar en diversos contextos. ¿Ya? Eso sí que si ustedes quisieran hacer única y exclusivamente terapia dialéctica conductual, tiene muchos pasos y bien costosos, ojo, ¿ya? Muy, muy costoso, ¿ya? Por ejemplo, sesiones de terapia individual, entrenamiento en habilidades de grupo, coaching telefónico, por ejemplo, y obviamente consultas terapéuticas. De hecho, si uno lee los escritos clásicos de la Marshall Linehan, obviamente uno observa sesiones 2 veces a la semana con psicólogo, no sé, una vez con psiquiatra en la semana, o sea, es algo imposible, ¿ya? Yo la otra vez conversaba con un amigo que vive en otro país, en Alemania, y él me decía, oye, loco, ¿sabes qué? Aquí en Alemania la terapia dialéctica conductual está dentro, lo cubre el sistema de salud. Po. Entonces, allá ya tienen resuelto ese tema. ¿Ya? Entonces, claro, los chiquillos van a sesiones, entonces nadie se desangra haciendo tratamiento en Alemania. Pucha, bueno, estamos, probablemente los países de Sudamérica estamos años luz todavía. Entonces hay muchas técnicas, el mindfulness, por ejemplo, hay técnicas de regulación emocional muy interesantes. La tolerancia al malestar, por ejemplo, hay una estrategia increíble ahí que yo la utilizo siempre, que es una especie como de, me gusta siempre enseñarle esto porque es como una especie de kit de emergencia, de urgencia, por así decirlo, en donde el paciente tiene diversos objetos, por ejemplo, o diversas formas de bajar inmediatamente la ansiedad, muy rápidamente. ¿Ya? ¿Y qué se hace ahí? Se utiliza todos los sentidos para lograr hacerlo. Entonces, como que
uno utiliza técnicas como distracción, ¿cachai? Pero esas técnicas de distracción más clásicas que veíamos en la primera generación, aquí se utilizan con todos los sentidos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué le podemos recomendar a un paciente que esté con crisis de pánico? No sé, mira, escucha tu canción favorita, céntrate en la letra. No sé, yo tenía una paciente que ella me decía, mira, sé que cuando me viene la angustia, me echo mi perfume que me encanta, entonces empiezo a olerlo, a disfrutarlo. Entonces con mindfulness más encima que le enseñé era como, pucha, súper bacán, o sea, demasiado bacán. Yo me sentía muy contento. Y la terapia cognitiva basada en mindfulness, yo tengo un libro muy interesante, yo se lo recomiendo, la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión de Segal, de Sindel Segal, muy increíble el libro, muy bueno, lo recomiendo. Y aquí también está esto, porque existe este cambio en la relación de con la relación con los pensamientos. Ya aquí se utiliza mucho el mindfulness, la meditación, también se enseña mucho el reconocimiento de los patrones de pensamiento y se enseña esta nueva relación. ¿Ven? Ahora bien, honestamente, a mí me gusta más la aceptación compromiso porque también tiene mindfulness y también tiene unas técnicas que a mi juicio son un poquito más elaboradas, con todo respeto lo digo, por si acaso, pero claramente esta también puede ser una interesante estrategia terapéutica a explorar. ¿Ya? Y el mindfulness, para el final, como es la estrategia clínica transversal que nosotros vemos en las TCC de tercera generación, hay mucha evidencia científica de verdad de su utilización y de que mejora millones de indicadores. Y es muy simple porque son estrategias que duran 5 o 10 minutos, que pueden ser usadas en un contexto educativo, con grupos de personas, individual. Entonces, la idea es centrarse en la respiración, tener una respiración consciente, por ejemplo, y eso ya te cambia el mundo, porque finalmente nosotros siempre estamos teniendo cosas en la cabeza, siempre estamos con cosas al debe, pero darse esa pausa consciente día a día, de verdad que les va a cambiar el mundo, ¿ya? De verdad, no exagero, ¿ya? Y aquí les dejo un ejercicio, después les puedo dejar la diapo, ningún problema. Les dejo un ejercicio, inclusive con adolescentes, para que lo puedan ustedes replicar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios, ya para terminar, y disculpen la demora, los beneficios de la TCC en la adolescencia? Pucha, es un enfoque muy orientado en la solución, basado en evidencia, que tiene objetivos a corto y largo plazo, ojo, y tiene objetivos. De hecho, trabajamos los objetivos con el paciente, desarrollamos muchas habilidades, realizamos prácticas participativas, colaborativas interesantísimas, ¿ya? Nos adaptamos a la necesidad del paciente, tenemos un enfoque centrado en el aquí y en el ahora, ojo, pero ahí me gustaría hacer una aclaración. Es importante centrarse en el aquí y ahora porque es el síntoma que más está molestando al paciente. ¿Ya? Al principio, ojo, si tenemos un paciente con ansiedad, probablemente el objetivo fundamental es que bajemos la ansiedad del paciente, o sea, para que el paciente crea en nosotros y sepa que esta estrategia sirve. ¿Ya? Pero eso no quita que después vayamos a temas mucho más profundos, ojo. ¿Ya? Y de hecho, como les decía anteriormente, la técnica de aceptación-compromiso me parece una estrategia mucho más profunda. ¿Ya? Y por eso un poco les decía que cuando yo era terapeuta hace 10 o 15 años atrás, yo decía, algo falta, algo falta". Y yo creo que la terapia de aceptación-compromiso es la guinda de la torta, por lo menos para mí. ¿Ya? Mejora la autoestima y enseñamos a regular emociones, promovemos el pensamiento crítico, ¿ya? Y también algo no menor que no lo mencioné, trabajamos también en algunas estrategias con los padres. Por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, con adolescentes con anorexia, por ejemplo, hay una estrategia terapéutica que se llama terapia cognitiva conductual mejorada. Se llama terapia cognitiva enhancement, se llama. Y una estrategia que vincula e incorpora a los padres al tratamiento. Y ahí lo que se trata de hacer es que no se trata de buscar culpables, sino que nos centramos en la solución. ¿Ya? Esas estrategias también son muy interesantes. ¿Ya? Porque eso tampoco estaba antes en la terapia cognitiva conductual, donde solamente nos centrábamos en el sujeto. ¿Ya? Eso es, discúlpenme, me demoré demasiado, lo lamento, pero espero haber aclarado un par de cositas y bueno, cualquier duda quedo ahí a su disposición. Eso. Nadie escuchó nada, ¿se acuerdan? Así como nadie escuchó nada. Me caí todo el rato. Ah, la boladita así. Oh, qué mala onda. Así. Bien. Ya, que se gane el mejor,
Profesor. La beca. No sé. Profesor, no, vamos Cuénteme. a dar como, bueno, claramente, como igual ya nos pasamos de la hora, podemos tomar como 2 preguntas máximo. Vale, ningún problema. ¿Sí? Ok. Del más. Ok. El paso a Susana, ya que levantó su manito primero. Vele, vele. Dele, Susana. Hola, buenas noches. Hola, Susana. Bueno, quería agregar a su presentación, que fue una excelente presentación. Me aclararon muchos puntos que la verdad uno de repente como está inserta en la sociedad, y sobre todo en una comunidad educativa, de repente uno se le pasa por alto porque como usted mismo dijo, uno aborda muchos temas. Mm, Entonces, de repente hay temas que uno pasa por alto y en esta presentación que usted hizo alusión, uno los hace visible y de verdad a mí por lo menos esta presentación me encantó muchísimo, así que muchas gracias y ojalá se pueda dar en otra oportunidad una presentación así de esta índole. Gracias, Susana. Muy amable, muy amorosa. Gracias. Gracias. ¿Y la pregunta, amiga? ¿No hay pregunta? Chuta, ya, me quedé con la. Ya, pero gracias, te agradezco ahí los bonitos comentarios. Ahora le di la a Diego Baeza. Al colega, al Diego. Diego Hola, Baeza. buenas. Bueno, ¿Cómo más que estáis, nada, Diego? igual muy bien acá. He aprendido muchas cosas durante su exposición y la verdad que me ha gustado bastante para volver a encantarme con la terapia cognitivo-conductual. En lo personal, soy un ¿Cómo que psicólogo que se... encantarte? ¿Cómo es posible eso? No, mentira. Es la mejor Es terapia. que, No, sí, después de esta exposición me quedó claro que me he no, formado, pero me ha pasado esto, este pecado que usted menciona de no querer o no ver la necesidad de formarse en más ámbitos. Y bueno, sí, he aprendido mucho respecto a las nuevas cosas que se han dado y me he interesado mucho en los libros en particular. hay que explorar Pero harto. sí. Mi pregunta es, porque bueno, como psicólogo igual estoy trabajando en un programa que trabaja mucho con las adicciones y mucho con Ujú. la conducta adictiva. Eh, ¿Cuál sería su recomendación o algún consejo que pueda dar en los casos de mucha impulsividad? Porque la mayoría de mis usuarios tienen conductas muy impulsivas, de agresión, de trastorno límite. Mm. Entonces, ¿cuál será como su Sí, recomendación tenéis, a la hora? tenéis mucha patología dual probablemente y un tema bien, Demasiadas, de hecho, la mayoría bien de los casos son complejo. patologías duales. Sí, no, es muy complejo. Y, pucha, amigo, te deseo lo mejor del universo. Yo partí trabajando en adicciones. ¿Cuántos años tienes tú, Diego? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? 25 años. 25, ya. Sí, yo partí trabajando a los 23 en adicciones. Y debo decir que fue una experiencia compleja, ¿ya? Porque en algunos momentos yo sentía que la psicología no servía. Eso estoy siendo súper honesto, no quiero matar a nadie, pero es verdad. Yo sentía que la psicología no servía porque las patologías duales son muy complejas, mucho trastorno límite con adicciones heavy. em, y yo estaba muy angustiado también, porque dije, estudié 5 años, bueno, en mi tiempo duraban 6 años en las carreras de psicología. Estudié 6 años y siento que no sé nada. Entonces, a través de la angustia hizo movilizarme, po. Y lo que a mí al menos me dio mucho más resultado fueron estrategias mucho más clásicas, amigo. O sea, probablemente, no sé si en tu programa yo tenía que hacer, por ejemplo, talleres también al usuario. Y ahí lo que me funcionó mucho fue las estrategias de relajación para el control de impulso. ¿Ya? También la otra que sirve mucho son estrategias de distracción, porque cuando una persona está demasiado impulsiva, es que finalmente pucha, no está siendo consciente de lo que está elaborando, no está siendo consciente de lo que está haciendo. Si yo estuviera en tu caso ahora, ya, porque yo cuando trabajé en eso, pucha, fueron hace, no voy a decir que hace cuántos años atrás, pero hace hartos años atrás, no existía el mindfulness. Yo probaría el mindfulness, hacer mucho más consciente a los pacientes, trabajaría mucho la aceptación, compromiso, porque tú tenías un grave problema ahí, po, que el manejo del craving. Y el manejo del craving Exacto. es un tema súper complejo ahí. Entonces, yo lo manejaría de esa forma, con terapia, aceptación, compromiso. Lo manejaría también con mindfulness. A veces yo me he dado, probablemente tenéis mucho más hombres que mujeres en tu programa.
Los hombres, por ejemplo, funcionan mucho mejor, con respeto voy a decir esto, no quiero que nadie se enoje, pero hay diferencias que yo he visto entre hombres y mujeres en TCC. Los hombres, por ejemplo, funcionan mucho mejor con estrategias mucho más duras, como por ejemplo las técnicas de relajación de Jacobson. A los hombres les gusta mucho más eso, ¿ya? Y las mujeres son como son mucho más emocionales, son mucho más conscientes. Yo, yo te recomendaría mindfulness, ¿ya? Em, y reestructuración cognitiva, ¿ya? Trabajarla de manera individual, reestructuración cognitiva en tus sesiones, porque eso ya tenés que trabajarlo individualmente, los debates son súper importantes, ocupa los métodos socráticos, porque probablemente el craving es lo primero que tenés que empezar a manejar, y recuerda que el craving genera mucha angustia, mucha ansiedad, entonces controla la ansiedad, es lo primero. Eso, no sé si te respondo la pregunta. Muchas gracias, profe. La verdad es que sí, me ha contestado la pregunta y me siento mucho más animado con las técnicas que me ha recomendado. Súper, Diego. Oye, gracias por la pregunta. ¿Ya? Gracias a usted también. Y ahora sí, no sé, profesor, si le gustaría responder otra pregunta ya que quedó una pendiente o Bueno, ya. bueno, ningún problema. Sí, dele nomás. Ya, entonces, Cristian Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde la ciudad de Puebla, aquí en México, les mando un cordial saludo. Agradezco Puebla. mucho a Avipa y también al doctor Jonathan Gonzalo Martínez. Doctor, yo me dedico a brindar acompañamiento a familias y a parejas en situaciones críticas. Me gustaría saber Mira, si usted desde su perspectiva considera que incluso también las técnicas de mindfulness o de terapia de aceptación y compromiso podríamos dirigirlas también a esta población. Eh, y si fuera el caso, cómo se podría intervenir desde estas perspectivas? mm, Gracias. súper bien. Mira, yo estoy explorando eso ahora, porque otra de las cosas que atiendo harto es pareja, ¿ya? Entonces, yo en las sesiones de pareja le enseño, por ejemplo, que muchas veces el problema está en la interpretación. Siempre hago eso. Y que a veces como pareja nos etiquetamos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que muchas veces que siempre estoy interpretando de manera negativa lo que hace el otro. Porque claro, porque en definitiva nuestra relación de pronto ha perdido como la confianza básica. Entonces interpreto, no sé, pues si Juanito llega temprano y me sorprende con, no sé, pues con un vinito para que podamos tener un momento de intimidad, me centro en que él solamente me quiere seducir y me hace, no sé, pues, ver como un pedazo de carne, por ejemplo, no sé. Entonces, lo que pasa muchas veces es que en definitiva las personas nos centramos mucho en el error y nos centramos mucho en lo que esta persona ya nos generó. Entonces yo creo que una de las cosas que tienes que trabajar primero, a mi juicio, es la reestructuración cognitiva, que yo lo trabajo con las parejas y las parejas se empiezan a dar cuenta de eso. Efectivamente, dices que es verdad que yo tenía estigmatizado a mi pareja de esta forma, que era enojón, que era pesado, que era machista, o no sé, que era histérico, histérica, es verdad. ¿Ya? Y un poco lo que yo he estado explorando ahora, así como lo que me estabas preguntando, es explorar este tema de la aceptación compromiso en pareja. ¿Ya? Y lo que he hecho es enseñar mindfulness, por ejemplo. em, y lo que eso lo voy combinando con una estrategia que tiene, es de otro autor, em, que no es cognitivo-conductual, que se llama Jonathan Robinson, que tiene un libro muy bueno, se los recomiendo a ustedes, de verdad, para que lo hagan suyo, que se llama Milagros de comunicación en la pareja. Yo ese libro me lo compré, así como dije, milagros de comunicación, debe ser raro, así como dije, debe ser un típico libro de autoayuda, sí lo es por si acaso, pero hay una estrategia muy interesante ahí que se llama em, el reconocimiento, la aceptación y el compromiso. Entonces, ahí lo que se hace finalmente es que nosotros le enseñamos a la pareja, por ejemplo, a acogerse, a reconocerse, a entender de pronto que lo que está pensando el otro solamente lo está pensando, no es una realidad. Entonces, si tú lo vas combinando con aceptación, compromiso, todo eso va a hacer mucho sentido. Porque no te insisto, muchas veces el problema está en la interpretación
y en el sesgo que nosotros ya tenemos acerca de nuestra pareja. Porque, y tiene sentido, ojo, porque muchas veces las parejas cuando llegan a tratamiento, eh, fíjate que hay un estudio muy interesante que dice que las parejas tardan 7 años en promedio en tomar terapia de pareja. 7 años. O sea, antes de eso han pasado millones de cosas, millones de problemas, millones de salidas de madre, millones de situaciones que obviamente se van acumulando, po. Y esa acumulación de tensión probablemente daña mucho la relación de pareja y es algo que nosotros probablemente lo que tenemos que hacer al principio de ese tipo de terapia es restablecer la confianza básica. Y Jonathan Robinson en ese libro, Milagros de la Comunicación, tiene esa estrategia muy interesante que yo la aplico y de verdad que las parejas hacen el clic. Y después vamos a cosas más profundas, porque yo quiero tener terapia, ¿cachai? O sea, lo que hago yo es contener al principio, porque es muy importante contenerlos, porque los dos vienen muy angustiados, muy como frustrados, mal. Entonces lo que hay que hacer primero es acoger a los dos, que los dos entiendan que los dos están sufriendo y que los dos finalmente están experimentando estas situaciones problemáticas. Sin ir más lejos, ayer estaba con una terapia pareja. em, Y claro, él muy frustrado, honestamente, o sea, muy, muy frustrado, así como, no, que no sé qué estamos haciendo acá, no sé, esta cuestión no sirve de nada, ¿cachai? Entonces, ahí yo lo confronté, po, porque yo le decía, mira, Juanito, tú has dicho todo el tema, o sea, toda la sesión, que el problema está, no sé, en Juanita, porque ella es la que tiene depresión, ella es la que tiene ansiedad, es que ella es la que se tiene que mejorar, ¿cachai? Pero con lo que estoy viendo acá, ¿sabes qué? Lo que estoy entendiendo es que pareciera ser que tú eres el problema, po, porque finalmente tú no la estás acogiendo, tú no la estás reconociendo, tú estás ninguneando sus síntomas, tú estás diciendo que prácticamente ella se tiene que arreglar para que la relación se arregle, y yo ahí le explicaba que el problema siempre en las relaciones de pareja está en la interacción, siempre, siempre. O sea, nadie es tan malo y nadie es tan bueno, por si acaso. ¿Ya? O sea, nadie es tan víctima ni nadie es tan victimario, a no ser que estemos frente a un psicópata, por si acaso, pero generalmente en las parejas más neuróticas em, se ocurre ese ejemplo clásico que uno le da a los cabros en la U, y uno dice, yo te grito porque tú no hablas y yo no hablo porque tú me gritas. Entonces, en resumen, sí, aplico estrategia de tercera generación, la estoy aplicando bastante bien, y eso ayuda a bajar la angustia y a mejorar, y esto es importante, la confianza básica, que es lo primero que tiene que hacer en terapia de pareja. ¿Bien? Eso, vamos, no sé, Y ahora creo que ya estamos listos. vale. Entonces le damos gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Jonathan Martínez por su presentación. Líbano, acuérdese de mi madre. Mi madre es muy importante. Líder. Gracias.